Bueno, lo que quiero explicar ahora, como les había dicho, es el concepto de devenir en la obra, bueno, en la obra de Deleuze. En realidad voy a hablar del concepto de devenir en algunos pasajes de un capítulo de Mil Mesetas, que es el libro que escribió junto con Félix Guattari. La idea es hacer lo siguiente. Es, bueno, decir dos cosas sobre el devenir. Con todo lo que estuvimos diciendo sobre diferencia y repetición ya podemos entender un poco más qué es esta idea del devenir. Eh, Solo leer un par de textos de Mil Mesetas y centrarme en lo que ellos llaman, en principio, el devenir mujer. ¿Qué quiere decir devenir mujer? ¿De dónde viene esto, no? Y después que tengamos más o menos explicado qué sería este devenir mujer, qué sería devenir, qué es el devenir mujer y otros devenires que van a aparecer, me gustaría que hiciéramos una lectura de una novela de una escritora que es una de mis favoritas, soy como súper fanático de ella, que es Carson McCullers. Eh, yo la amo a esa mina, me parece alucinante lo que hizo. Y me voy a centrar en su novela. En castellano se la tradujeron como Frankie y la boda. Y en inglés es Member of the Wedding. Carson McCullers, ahí lo voy a escribir. Eso te iba a pedir. Sí. Buenísimo. Carson McCullers. Estas mujeres. Una cosa increíble. Carson McCullers escribió cuando tenía, nunca me acuerdo, 23 años, 23 años, esta novela que es El corazón es un cazador solitario. 23 años tenía la piba. Escribí esta novela que es una genialidad absoluta. No, pero es una... A mí me sorprende. Yo no. Bueno, son esos genios, ¿no? Esas Son genias. esos, claro. Porque Hay algunos así. tenía 23 años. Cada tanto aparece. Sí. Y la novela no habla sobre gente de 23 años. En la novela aparecen personajes adultos y personajes jóvenes, pero con una madurez. Y vos decís, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Porque tenía 23 años, no había vivido la adultez, no, y sin embargo tenía una mirada, bueno, alucinante. En su obra, ella es una escritora sureña y sus novelas tienen mucho de ese sur. Y en su obra siempre están presentes personajes como minoritarios, ¿no? Como se dice hoy, subalternos, ¿no? Los negros, por supuesto, las mujeres, ni hablar. Ahí viene la gata. Las mujeres, los personajes ambiguos sexualmente, que para la época era todo una novedad en la literatura. Esta novela es del 40. Y bueno, pero no voy a hablar de esta novela. Voy a hablar de, como dije, Frankie la boda, que es Member of the Wedding, el nombre en inglés original. Bien, eso vamos a hacer. No sé si lo llegaremos a hacer hoy, pero sí, hacia ahí estamos yendo, ¿sí? Finalmente. En el medio voy a meter algunas cosas de Virginia Woolf también, para entender lo del devenir, que viene muy, muy bien para lo que dice Deleuze. Deleuze y Guattari la suelen citar a ella también, a Virginia Woolf, ¿no? Así que vamos a estar con esta literatura de mujeres. Literatura de mujeres que también, ¿no? Para escribir como mujeres tuvieron que dejar de serlo, ¿no? Y lo interesante es que dejar de serlo no es entonces escribir como varones, es escribir como otra cosa. Y ahí es lo importante, que tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre cómo bueno, la vida es la vida de la materia entera y no es la vida de una especie, de un género, de un sexo, ¿no? Bueno, empecemos. El devenir. El concepto de devenir en Deleuze, bueno, por supuesto está asociado a esta idea del ser como acontecimiento, la idea de que el ser tiene que ver con eso que pasa, que ocurre, ¿no? El devenir tiene que ver con la creación, ¿no? Es el ser entendido como creación,
en ese proyecto que Deleuze tuvo de hacer esos libros que expliquen como la génesis ontológica, ¿no? No es simplemente hablar del ser, sino de la génesis ontológica, ¿no? De cómo las cosas surgen, porque las cosas surgen. Entonces hay que explicar cómo surgen, y qué quiere decir surgir, qué quiere decir crear, qué quiere decir ser diferente, ¿no? Entonces el concepto que Deleuze y Guattari encuentran para hablar de estas experiencias que desbordan las identidades, precisamente, es el concepto de devenir, ¿no? El concepto de devenir en Deleuze y en Guattari siempre está asociado a experiencias que desbordan la identidad. Yo diría eso, ¿no? Entonces, antes de que yo me meta en el libro y en leer algo de este capítulo, que se llama Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, de 1000 mesetas, dos cosas sobre la identidad. Digo, el concepto de devenir es un concepto que permite dar cuenta de experiencias que desbordan las identidades. Bueno, dos palabras, aunque suene medio obvio, sobre qué sería la identidad entonces, ¿no? Bueno, la metafísica siempre postuló que lo que define el ser es la identidad, ¿no? Y las identidades suelen ser rasgos o atributos permanentes, ¿no? De un ser y que definen a un ser, ¿no? Son esos rasgos o cualidades que determinan al ser, ¿no? A mí me gusta pensarlo con esos juegos que por lo menos yo hacía de niño, que era en esas revistitas para niños que era dibujar o sea, hacer cosas, y había un juego que eran números y vos ibas uniendo los números y terminaba apareciendo una figura, ¿no? La metafísica piensa así al ser, ¿no? Es decir, Sí. los números son los rasgos, los atributos, las cualidades esenciales, y cuando vos los unís, encerrás a lo que es, ¿no? Parménides, eso es el ser que está encerrado en sí mismo. Entonces, acá la metafísica se presentó por mucho tiempo como una especie de gendarme del ser, ¿no? A mí me gusta pensarlo así. La metafísica es el pensamiento que vigila las fronteras, ¿no? E impide que se desborden, que se fuguen algunos atributos o que entren nuevos, ¿no? De tal manera que es un tipo de pensamiento de la identidad que supone al ser como algo impermeable, ¿no? Todo esto va a tener que ver mucho con Carson McCullers. Al ser como lo impermeable, ¿no? Ser es ser puro, ¿no? Es ser impermeable, es ser incontaminado, ¿no? Y por supuesto, eso que tiene una determinación y una identidad ahí bien definida por esos numeritos, es lo perceptible, ¿no? Es lo que sería eso que podemos percibir según lo que sería el uso empírico de las facultades, ¿no? Entonces, el poder en nuestra sociedad es el que nos encierra en nuestras identidades, ¿no? El poder nos quiere identificables, ¿no? No es ninguna pavada, ¿no? Es el poder el que nos pide el carnet de identidad, el DNI, el documento, ¿no? Es el poder el que quiere que seamos o bien una cosa o bien otra, ¿no? Definite como varón o como mujer. Bueno, acá tenés tu documento y dice que sos varón o sos mujer, ¿no? Bueno, ahora justo en Argentina acabamos de poner el documento X, pero no sé si son cosas que ayudan probablemente, pero creo que son políticas que siguen presas todavía de la noción de identidad, ¿no? Es preciso identificarse, ¿no? Es preciso tener una identidad, aunque esa identidad termine siendo una X, ¿no? Claro. Entonces, el poder nos quiere identificables todo el tiempo. Nos quiere distintos, nos quiere discernibles, nos quiere separables unos de otros, ¿no? Porque no hay nada peor que lo inclasificable, ¿no? No hay nada peor que aquello que no puede ser ubicado, ¿no? Entonces, la construcción teórica de este ejercicio de poder, porque en definitiva es eso, es lo que la metafísica entendió como la pregunta por la esencia, ¿no? Por el qué es. Es la gran pregunta metafísica, que yo diría que es la gran pregunta del poder. ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? Bueno, decime qué es esto. Uno tiene que responder. ¿Y vos qué sos?
¿no? Definite, sos varón, sos mujer, sos, no sé, sos profesor, sos poetas, ¿qué sos? ¿No? Uno tiene que definirse. Ahí se va mi gata. Chao, gata, dale. No se va. La identidad, vamos a decirlo así, muy brevemente, podemos pensarlo así, ¿no? Podemos pensar a la identidad como el efecto del poder y a la metafísica de la esencia como el pensamiento, ¿no? De ese poder. Y la gran pregunta policial, la gran pregunta inquisitoria, la gran pregunta del interrogatorio metafísico es ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que definirse. Bien. Eso sería si aceptamos los postulados de la metafísica, que son de algún modo es el pensamiento que acompaña al poder, ¿no? Ahora bien, también podemos pensar que el ser es otra cosa que estas esencias definidas por las cualidades, ¿no? Y que entonces si el ser es cuerpo, la cosa va a empezar a cambiar, ¿no? Por supuesto, el cuerpo siempre lo podremos entender como organismo, que sería lo mismo que pensar en términos de identidades, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos el cuerpo sin órganos, ¿no? Es como la clasificación que Linneo hizo, ¿no? Clasificó los cuerpos. Bueno, seguimos en la misma historia. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos situamos en el cuerpo ya no en esa clasificación que hizo Linneo, que separa las especies, y volvemos a esta idea de un cuerpo como materia común a absolutamente todos los seres? Mi gata está furiosa porque como no la dejé antes subirse, ahora me tira todo. Sí, obvio, la venganza será terrible. Sí. ¿Qué sería el cuerpo pensado de otra manera, ¿no? ¿Cómo poder dar cuenta de esas experiencias, digamos, para las cuales no tenemos conjuntos o clasificaciones asignables, ni palabras, ¿no? ¿Por qué las palabras? ¿Por qué la racionalidad? ¿Por qué la obsesión por la clasificación, ¿no? La taxonomía, eso que Foucault explicó también en Las palabras y las cosas? ¿Por qué la realidad tiene que reducirse a esa obsesión, ¿no? ¿Cómo pensar el cambio, por el contrario? ¿Cómo pensar esas experiencias inasignables y que sin embargo son sensibles en los cuerpos, ¿no? Porque, bueno, aunque lo vamos a ver cuando veamos el cuerpo sin órganos, me adelanto. Cuando Linneo hace las clasificaciones, ¿no? Entonces pone la especie humana y en todas esas clasificaciones del reino, el filum, ¿no? El género y la especie, ¿no? Somos Homo sapiens sapiens. Y eso es, y ahí va el paquetito de cualidades esenciales, esos numeritos que unimos y tenemos a esta especie. Cuando Linneo hace eso, lo que hace es tratar de definir a lo humano como un ser que es en sí mismo distinto y está separado de los animales, ¿no? Y de las plantas y de los minerales y de todo, ¿no? Ahora, ¿cómo, o sea, todo es asignable? Bueno, ¿cómo explicar sensaciones esto que decíamos antes, ¿no? Sensaciones que, bueno, ¿qué pasa si yo siento como mujer, ¿no? Me siento mujer. No, mira, vos sos varón. ¿Será una ilusión? ¿Será una fantasía? Es decir, siempre es algo de lo aparente, ¿no? De la representación. No, es mi cuerpo que siente como mujer o mi cuerpo que siente como animal, ¿no? De eso trata el concepto de devenir, ¿no? Entonces, para poder dar cuenta de esas sensaciones que recorren, ¿no? Como si fuera una especie como de onda expansiva, ¿no? De vibraciones que atraviesan a los seres, ¿no? Por ejemplo, Deleuze va a hablar de lo transversal con Guattari, ¿no? Sexualidades transversales, ¿no? Bueno, para ese tipo de experiencias que nos suelen dejar mudos, está el concepto de devenir, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari dicen, y ahora empiezo la lectura, un devenir no es una correspondencia de relaciones, pero tampoco es una semejanza, una imitación.
y en última instancia una identificación. No es nada de todo eso. Toda la crítica estructuralista de la serie parece inevitable. Devenir no es progresar ni regresar según una serie, venían dialogando con el estructuralismo antes. Y sobre todo devenir no se produce en la imaginación. No es que es una cosa que vos te imaginás que sos mujer o animal. Incluso cuando ésta alcanza el nivel cósmico o dinámico. Los devenires animales no son sueños ni fantasmas. Son perfectamente reales. Pero, ¿de qué realidad se trata? La clave es esa, que entendemos por qué es lo real, ¿no? Pues si devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo, también es evidente que el hombre no deviene realmente animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. ¿Qué es? A ver, ¿devenir animal qué es? ¿Devenir animal es imitar y hacer de animal? No, porque en realidad estaríamos presos ahí de una especie de dualismo metafísico en donde yo realmente soy humano, pero hago de, represento la apariencia, entonces no habría ser ahí. No estaríamos en contacto realmente con lo animal. Estaremos haciendo, estaremos en una mera representación. Bien, ahora, devenir animal, dice, no es que uno realmente, tampoco es que me convierto en un animal. Devenir animal no quiere decir que de repente yo me transforme en mi gata. No es eso. Es otra cosa, es otra cosa. Dice, el devenir no produce otra cosa que sí mismo. No es que se produce otra cosa. La idea del devenir tiene que ver con algo que ya hemos hablado, que es dar cuenta de esa variación que supone siempre un pasaje, ¿no? Estar entre. No es salirse de una identidad para caer en otra, sino es poder experimentar eso que está entre, sin dejar de ser uno, pero es me pongo en contacto con eso que está fuera de mí, justamente con lo que me desborda, ¿no? Es una falsa alternativa la que nos hace decir o bien se imita o bien se es. Lo que es real es el propio devenir, el bloque de devenir, y no los términos supuestamente fijos en los que se transformaría el que deviene, ¿no? Es el bloque de devenir y no los términos fijos. Es decir, es eso que está entre. Devenir animal no tiene que ver con acá tengo el humano, acá tengo el animal, dos especies separadas, distintas, ¿no? Cada una definida en sí mismo por las cualidades esenciales, y a lo sumo yo actúo de esto. No. El devenir es lo que está entre, justamente, que no le pertenece a ninguno, ¿no? Entonces, un devenir animal para el humano sería poder hacer pasar por mi identidad. Uno no pierde la identidad y ellos son bastante cuidadosos al decir que cuando hablan del cuerpo sin órganos, que supone una práctica que requiere de mucha prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si el devenir es ponerse en contacto con lo que me desborda, y entonces es ponerme en contacto con aquello que ya no es más la identidad, se pone en riesgo la identidad, ¿no? Y bueno, la identidad puede hacernos caer en una especie de abismo, ¿no? Entonces hay que ser prudentes en esos devenires, ¿no? Como hay que ser prudentes en eso que ellos llaman cómo hacerse un cuerpo sin órganos, ¿no? Que sería algo parecido, es ponerse en contacto con esa materia que es común a todos los seres, ¿no? Entonces dicen, lo que es real es el propio devenir. Como si yo te dijera, bueno, ser es devenir, eso es lo que es real. Lo verdaderamente real no está ni en este término ni en este término, sino en el devenir. Y esta es la idea de que el ser es el devenir, ¿no? El bloque de devenir y no los términos supuestamente fijos en los que se transformaría el que deviene. El devenir puede y debe ser calificado como un devenir animal sin que tenga un término que sería el animal devenido. No me transformo, ¿no? No es que es el hombre lobo, se transforma en el lobo, ¿no? No, en las películas esas, no sé. Bueno, de todas las películas o las historias de los hombres lobos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Está bien. Las películas que tienen eso son películas de género, ¿no? Entonces no está mal, qué sé yo. El género demanda que vos veas el monstruo, pero lo importante son los devenires animales, ¿no? No convertirse en animal. El devenir animal del hombre es real. El devenir animal del hombre es real, ¿no? Del humano es real. Sin que sea real el animal que él deviene. No, se transformó en lobo. Bien. Y simultáneamente, el devenir otro del animal es real sin que ese otro sea real. Acá empieza a aparecer lo interesante. Sería,
acá puso el humano y el devenir animal, que es, bueno, llevar al humano hacia afuera del humano. Y acá está lo que hablábamos antes respecto de que esto es una filosofía que quiere, como posthumanista, que entiende que el ser y la vida no está en ninguna de esas clasificaciones de las especies, ¿no? Y que por lo tanto la vida trasciende la especie, animal, vegetal, todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es salirse de lo humano. Claro, lo más próximo sería lo animal. Ahora, antes, y lo vamos a ver en un rato, está, no es lo humano. La primera identidad, la hegemónica, la medida universal, ¿no? La que se ha puesto siempre como la plenitud de la especie humana y que es entonces la medida universal a partir de la cual yo puedo juzgar a las otras, es el varón. El varón. Por eso el primer devenir es devenir mujer, ¿no? Y así como hablan de devenir animal, van a hablar muchas veces de devenir mujer. ¿Por qué de devenir mujer? ¿Por qué la importancia de devenir mujer? Porque lo que se trata es de romper esas identidades construidas por el poder. Y la primera que el poder ha instituido es la del varón, por lo menos en las sociedades patriarcales, ¿no? Digo, Deleuze y Guattari en este libro, sin tener un discurso feminista, porque vamos a ver más adelante que no estarían tan en esa línea del feminismo, sino más en lo que sería como la teoría queer, porque trasciende lo que se llama la diferencia sexual, no es simplemente varón o mujer, se está entendiendo que es mucho más que eso, sin estar subidos a esas teorías que ya estaban en esta época, en libros del 80, están poniendo una filosofía, bueno, Deleuze lo hizo siempre, ¿no? Una ontología que permite explicar no solo los transgéneros, sino la superación de la identidad como categoría para pensar nuestras experiencias corporales y sexuales. Eso a mí me parece fantástico, ¿no? Entonces, lo primero es la identidad del varón. Por eso el primer concepto sería devenir mujer. Ahora, después podemos pensar lo humano, porque después la mujer también va a tener que devenir otra cosa. Entonces, lo humano, el afuera del humano, lo primero es el animal. Pero después también hay un otro del animal. Porque no es simplemente seamos como los animales. Seamos como todo el mundo, van a decir ellos, ¿no? Entonces, simultáneamente, el devenir otro del animal es real sin que ese otro sea real. Ese es el punto que habrá que explicar. Como un devenir no tiene otro sujeto que sí mismo. Como el ser está en ese devenir, ¿no? Y que no es que el devenir es el sujeto. Digamos, que hay un sujeto del devenir. No es que yo devengo, sino estaríamos pensando que es la metafísica. En primer lugar está el sujeto, la identidad, y a lo sumo después aparecen cualidades accidentales. No, el sujeto es el devenir. El ser es el devenir mismo, ¿no? Bien. Pero también como no tiene término, puesto que su término solo existe a su vez incluido en otro devenir del que él es el sujeto, y que coexiste, forma un bloque con el primero. Es el principio de una realidad propia característica del devenir. Bien, la idea bersoniana de una coexistencia de duraciones. Bueno, entonces, acá, esto es como la primera definición que aparece sobre devenir, ¿no? Ahora bien, aunque ellos no lo explican de esta manera, lo que sí tenemos que entender es que el devenir en última instancia es la transformación de una materia, ¿no? Y por eso, como el destino del devenir, porque, a ver si lo puedo explicar bien, el destino del devenir es llegar a una materia que supera todas las especies, pero no se lo puede plantear así, hay que plantearlo como una cuestión práctica, ¿no? Ahí hay una perspectiva importante de la filosofía de Deleuze y Guattari que tiene que ver con la práctica, ¿no? Estos son prácticas, no son meras teorías, ¿no? Entonces, si lo pensamos en la práctica, bueno, en la práctica partimos de que hay una identidad, que es la del varón. Entonces, partamos de ahí. Y el primer afuera de ese varón es el devenir mujer, ¿no? Bien, entonces, voy a seguir leyendo, ¿no? Acá. Dicen ellos. Profe, ¿en qué página estás? De 1000 mesetas, bueno, ahora voy a estar en la 277. Sí. En la 277. 277. Sí. Ahí voy.
dice, nosotros no queremos decir que una creación de este tipo sea patrimonio del hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Están hablando de los hombres, tienen que venir mujeres. Sí, como si le estuvieran hablando a los hombres, nada más lejos de su filosofía, ¿no? Ellos le están hablando a la vida. Sí, Claro. sino, al contrario, que la mujer, como entidad molar, tiene que devenir mujer para que el hombre también lo devenga o pueda devenirlo. A ver, una aclaración. La mujer como entidad molar. Ahí hay otra serie, otro par de conceptos importantes en la obra de Deleuze y de Deleuze-Guattari, que son lo molar, lo molecular y la fuga, ¿no? Lo molar son las identidades binarias, como estadísticas, ¿no? En el sentido de lo masculino, lo femenino, ¿no? Lo humano, lo animal, adulto, joven, blanco, negro, ¿no? Heterosexual, homosexual. Esas son identidades molares. Bueno, estadísticamente hay dos sexos, varones y mujeres. Estadísticamente hay tales edades. Estadísticamente hay blancos y negros. Son identidades estadísticas, molares. Ahora bien, la realidad no se limita a eso, por supuesto. Y esas identidades son efectos del poder, ya lo dije al principio. Hay otro tipo de experiencias que le ponen vibraciones a esas identidades molares, que son las identidades moleculares, ¿no? Que serían como estas identidades que pueden como contaminar, es como la porosidad, ¿no? Si las identidades molares serían las impermeables, ¿no? Las que son bien cartesianas, claras y distintas, que no se tocan, no se contaminan. Vos sos varón o sos mujer, separados. Sos heterosexual, homosexual, separados. No hay movimiento. La identidad molecular es la que le da porosidad, la que permeabiliza, sin dejar de ser lo que uno es, varón, heterosexual, o lo que fuera, es hacer pasar por nuestros cuerpos como quantums, ¿no? Moléculas de los otros, ¿no? Entonces, la mujer como entidad molar tiene que devenir mujer. ¿Qué es la mujer como entidad molar? La mujer, el opuesto al varón y la representación hegemónica de la mujer. La mujer, no sé, madre, ama de casa, etc. También tiene que tener un devenir mujer esa mujer, ¿no? Y mira lo que dice. Por supuesto, es indispensable que las mujeres hagan una política molar en función de una conquista que realizan de su propio organismo. Bueno, ojo, dicen. Es importante que la mujer tenga una política molar. Luchemos en tanto mujeres, luchemos como ese sujeto oprimido por el patriarcado. Bueno, sí, como ese otro de varón, sí, es importante. No lo niegan, ¿eh? Es importante, ¿no? Que dice, en función de una conquista que realizan de su propio organismo, ¿no? Ahí hay un organismo, es el cuerpo hecho por el poder, acordate, ¿no? Es el organismo femenino, los genitales, etc. De su propia historia, ¿no? Bueno, hay una historia de las mujeres, de su propia subjetividad, nosotras en tanto que mujeres, ¿sí? Aparece entonces como un sujeto de enunciación. Eso es importante. Son importantes las identidades molares. Pero es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién está definiendo ahí qué es la mujer? ¿Qué es la mujer con mayúscula? ¿No? Ese sujeto universal. ¿Quién lo define? Porque si no es una realidad, lo está definiendo. Y quien nos define siempre es el poder. Entonces eso sería peligroso. Porque entonces sería taponar la multiplicidad de mujeres. Porque siempre que hablamos en nombre de la mujer, ese universal es lo uno. Y entonces la multiplicidad y las diferencias quedarán de vuelta subsumidas, que es lo que son los feminismos negros le criticaron al feminismo blanco, ¿no? Qué sé yo, los feminismos del tercer mundo, no sé. Hay un texto famoso de Chandra Mohanty que es Bajo los ojos de Occidente, que es una crítica al feminismo occidental, blanco y burgués, ¿no? O toda la crítica de Angela Davis, Bell Hooks y tantas otras que hicieron una crítica a esa idea de haber puesto como la mujer con mayúsculas, que en definitiva era la mujer blanca, burguesa y heterosexual, ¿no? Entonces, sí, hablemos en nombre de las mujeres, pero ojo,
Eso es peligroso porque tapona, ¿no? Y acá quería leerte algo de Virginia Woolf en Un cuarto propio, que es una especie de ensayo que para mí debería seguir siendo fundamental para leerlo. Por supuesto, pasaron un montón de años, creo que es del 29 el libro, pero ella decía ahí una cosa interesante. Ella habla en el libro, habla de la relación entre la literatura y la mujer, ¿no? Y la necesidad de tener un cuarto propio, que esto es, la mujer tiene que ser independiente, económicamente, en la vivienda, ¿no? Si no, hay distracciones que te Claro, impiden escribir. sí. Y ella dice, escribir como una mujer, ¿no? Pero como una mujer que ha olvidado lo que es. De modo que sus páginas estaban llenas de esa curiosa calidad sexual que solo se adquiere cuando el sexo no es consciente de sí mismo. Una mujer que ha olvidado lo que es, ¿no? Ahí hay algo importante y que tiene que ver con una idea que está en todo el libro, que es el escritor que escribe con una especie de fuerza incandescente, que dice, ¿no? Que no escribe en tanto varón o en tanto mujer, ¿no? Que escribe atravesando esas identidades. Por supuesto, atravesando esas identidades, o una mujer que escribe olvidando lo que es una mujer, no es suponiendo que uno puede hablar en nombre de la humanidad. No, no, no. Es partiendo de esa condición particular de mujer, pero atravesándola, ¿no? Y llevándola a otras experiencias. Y que es, en definitiva, el devenir, ¿no? Es un poco esta idea de Orlando, que es la otra novela, o una novela de ella, ¿no? Que es este hombre que de repente aparece como mujer, ¿no? Es encontrar en los humanos, en los varones las mujeres y en las mujeres otras formas de ser mujer, ¿no? U otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a leer una cosa de Orlando que a mí me parece espectacular. Se está describiendo a una mujer, ¿no? Dice, a nada se parecía más, según Orlando lo había pensado antes, que a una liebre monstruosa, de una mujer está hablando. Tenía los ojos alerta, las mejillas chupadas, el peinado alto de ese animal. Se detuvo ahora, en gran medida como una liebre se siente erguida en el trigo cuando cree que nadie la observa, y miró a Orlando, a quien le devolvió la mirada desde la ventana. Me encanta, es buenísimo. Ahora, el narrador, la narradora que está escribiendo la biografía de Orlando, dice esto, ¿no? Se detuvo ahora, de golpe, se detuvo como una liebre, ¿no? Ese es el devenir animal, ¿no? No quiere decir que la mujer estaba imitando una liebre. Ahí hay una manera de erguirse, una manera de pararse, una manera de mirar, que es la misma, lo mismo que está pasando por el cuerpo de la liebre. No está haciendo de liebre. En el cuerpo de esa mujer, de ese humano, hay una sensación, hay una pose, una manera de darse la materia que es la misma que encontramos en la liebre, ¿no? Una misma actitud, una misma sorpresa, una misma rigidez, una misma tensión. Es eso. Ahí hay un devenir animal de ese personaje, ¿no? Woolf tiene mucho de estos devenires animales y vegetales en su literatura, ¿no? Bien. Entonces, hasta acá tenemos el devenir mujer en el sentido de que es el varón, es desplazar, desterritorializar la identidad hegemónica por excelencia de nuestra cultura, que es la del varón. Eso supone devenir mujer, ¿no? Después, la propia mujer tiene que tener un devenir mujer, que sería eso que dijo Woolf recién, olvidarse, que es olvidar de lo que nuestra cultura hizo con las mujeres, que es que ser mujer es ser ama de casa. Entonces, para escribir como mujer hay que poder olvidarse de lo que es la mujer. Y después hay que olvidarse del humano y poder pasar por esas experiencias que nos acercan con los animales y más tarde vegetales y con la materia en su totalidad, ¿no? Que va a ser el fin de este devenir.